Hola chicos, buenos días. Bueno, pues espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda teoría, como les mencioné en la clase pasada, pues estas semanas o las siguientes, algunas de las siguientes clases que vamos a tener, pues vamos a estar viendo las diferentes teorías psicológicas. Em, el día de hoy vamos a ver las teorías psicodinámicas. Estas teorías psicodinámicas son varias, entonces las vamos a dividir en nuestras dos sesiones. Em, Voy a explicar, estas teorías son muy largas, entonces traté de buscar la información y hacerla lo más sintetizada posible para que pues ustedes lo puedan entender. De cada uno pues rescaté solamente pues las ideas principales y en qué se basan cada uno de estos autores o cuáles fueron las ideas principales de sus teorías. Em, y pues vamos a empezar. Como les mencioné, el día de hoy vamos a ver las teorías psicodinámicas. Em, bueno, pues estas teorías tienen su origen en los procesos mentales derivados del psicoanálisis. La teoría o sí, la teoría fundamental de las teorías psicodinámicas pues es el psicoanálisis. De hecho, varios de estos, y como ustedes sabrán, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Y varios de estos autores que también vamos a mencionar aquí dentro de las teorías psicodinámicas, pues fueron alumnos de Sigmund Freud, pero pues se separaron o ya no tuvieron como de lleno la teoría psicoanalítica porque pues ellos la veían de distinta forma y le dieron su propio enfoque. Todas las teorías psicodinámicas tienen cinco proposiciones, es decir, tienen cinco fundamentos, todas se basan en esto. La primera es que las teorías psicodinámicas mencionan que nosotros nos comportamos de forma inconsciente, es decir, nuestra conducta o lo que nosotros hacemos o decimos es porque realmente hay algo en nuestro inconsciente que nos hace actuar de esa manera. Al decir que es inconsciente, es algo que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que a lo mejor lo estamos pensando o lo estamos diciendo porque es inconsciente, o sea, nosotros no lo sabemos, pero actuamos de determinada forma por esta situación. El segundo es que de nuestra mente y pensamientos surgen nuestros conflictos. Las teorías psicodinámicas mencionan que todos nuestros conflictos nacen de nuestra mente, porque en nuestra mente pues se encuentran, como ellos lo dicen, los más grandes secretos. Entonces, mientras más pensemos, más conflictivo vamos a hacer una situación o a lo mejor por pensar tanto vamos a actuar de determinada manera. Em, el tercero es que la personalidad se empieza a formar, perdón, por experiencias tempranas a la niñez. Es decir, en nuestra niñez, como yo les he venido mencionando, pues la niñez es fundamental en la vida de un ser humano porque de ella van a surgir o en la niñez se aprenden conductas, valores, costumbres, formas de ser, formas de actuar, formas de pensar. Entonces, estas experiencias que nosotros tengamos cuando somos pequeños con nuestros papás, con nuestro entorno y las cosas que estamos aprendiendo cuando somos pequeños, pues van a influir en la personalidad que nosotros cuando somos adultos tenemos. Es decir, a lo mejor yo soy así porque cuando era chiquita mi mamá me dijo o hice estas cosas, entonces todo depende, estas teorías mencionan que la niñez es fundamental para la personalidad de un ser humano. El cuarto es que la manera en cómo pensamos sobre nosotros mismos influye cómo sociabilizamos con los demás. Es decir, a lo mejor si yo pienso que soy, como por ejemplo en el tema pasado que les decía, una persona egocéntrica, soy una persona egocéntrica, pienso que todo lo merezco, entonces al yo socializar con otra persona, pues me voy a sentir, suena feo, pero me voy a sentir mal, entonces más bien me voy a sentir más que los demás y a los demás los voy a ver como menos. Entonces, puede ser que los trate mal, los humille, etcétera.
Y a lo mejor si yo pienso que soy una persona centrada, que soy una persona que piensa las cosas antes de hablarlas, etcétera, pues va a influir en los demás, es decir, pues voy a tener una buena relación con las personas, a lo mejor voy a tener muchos amigos porque pues a todos los escucho, los entiendo, etcétera. A eso se refiere. Y el quinto dice, tener una personalidad desarrollada influye en cómo desarrollamos los sentimientos agresivos o sexuales. Estas teorías psicoanalíticas, perdón, se basan mucho en la sexualidad del ser humano. Dicen que pues nosotros todo lo actuamos, por ejemplo, el psicoanálisis dice que todo lo actuamos porque nosotros como seres humanos nos guiamos por impulsos sexuales. Bueno, el pensamiento psicodinámico plantea que nosotros nos conocemos verdaderamente, no nos conocemos a nosotros mismos, siendo una de las metas de un tratamiento ya psicológico alcanzar el verdadero self del paciente. Es decir, dentro de una terapia psicológica, pues se utilizan las diferentes teorías. Entonces, lo que se busca en estas teorías psicodinámicas, pues es que tú te conozcas y realmente sepas qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, o a lo mejor por qué actúas de determinada manera para conocer tu verdadero yo y tu verdadera personalidad. Y bueno, una de las principales teorías psicodinámicas, como les mencionaba, es la de Sigmund Freud. Esta persona o este psicoanalista mencionaba, como les mencionaba, les voy a decir lo más importante de cada teoría. Él hablaba sobre instancias psíquicas, él decía que nosotros nos guiábamos por medio de estas instancias psíquicas y las dividió en tres, que era el ello, el yo y el superyo. El ello, él decía que eran los impulsos y deseos inconscientes que nos daban el placer, es decir, todas aquellas cosas que a lo mejor dentro de una sociedad pues están mal vistas, pero pues para nosotros, si a nosotros nos daba placer y cumplían a lo mejor con nuestros impulsos, o a lo mejor nosotros llegábamos a desear y cuando lo obteníamos pues sentíamos placer. Y yo creo que ustedes han visto esto o lo han escuchado en otra parte. El ello se simboliza con el diablito. El yo, pues, es el mediador de la realidad consciente y las necesidades instintivas. Es decir, es la persona que por medio de un razonamiento intelectual em, va a decidir algo o va a decir, no, pues no, no lo quiero. Es decir, eh, el yo es aquella persona que va a decidir entre algo bueno o algo malo por medio del razonamiento. A lo mejor va a haber ventajas y desventajas de algo. Y el yo también, pues a lo mejor dice, podemos llegar al placer o podemos cumplir nuestros deseos, pero de una manera segura, no yéndonos por medio del placer o los deseos inconscientes que a lo mejor nos pueden poner en peligro. Y el super yo, pues son los estándares sociales que el individuo ha interiorizado, es decir, los valores que rigen el comportamiento de una persona. Y pues se guía por el ideal, es decir, a la persona cómo le gustaría ser, cómo le gustaría comportarse, y por medio de eso pues va a desarrollar una conducta. Entonces, imagínense, para entenderlo de manera muy rápida, el yo, pues ahora sí que son ustedes, o es como tal su persona, pero su persona capaz de pensar y de razonar las situaciones. El ello, a lo mejor son todas esas cosas que les causan placer, todas esas cosas que desean, pero que de alguna forma saben que no está bien, que no lo pueden hacer porque están causando daño a ustedes mismos. Por ejemplo, el consumo de drogas, alcohol, etcétera. Solo por poner ejemplos. Lo hacen, pero pues les proporciona placer, pero en realidad pues están dañando ustedes mismos. Y el super yo, pues, es como el angelito, como les mencionaba, y les dice, no, no lo hagas porque nos puede pasar un accidente, tus papás, no sé, etcétera. A esto se refiere Freud con las instancias psíquicas.
También él mencionaba diferentes mecanismos de defensa que los mencionaba o son la forma en que una persona tiene o que una persona expresa para poder defenderse de una situación que le causa estrés, miedo, frustración. Y nos mencionaba varios. Se los voy a decir y ustedes en la actividad pues me van a poner, van a buscar un ejemplo de cada uno de ellos. Negación, represión, proyección, identificación, regresión, intelectualización, reacción formativa, desplazamiento y sublimación. El siguiente autor es Alfred Adler. Este autor mencionaba que la gente se esfuerza por perfeccionarse social y personalmente, es decir, lo que una persona busca pues es perfecto. Y estas metas que una persona se pone, pues se dirigen inconscientemente. Es decir, que nosotros nos fijamos la meta y a lo mejor sin pensarlo hacemos acciones o actitudes que nos llevan a esa meta. Em, él también habló del complejo de inferioridad, es decir, sentirse menos que los demás, y dijo que era una fijación en sentimientos que como consecuencia trae una parálisis emocional y social. Es decir, cuando tú te sientes menos que los demás, no te crees capaz, no te crees con autonomía, ni con la capacidad de ser, hacer o decir, o de realizar algo que a ti te gusta, pues realmente es algo que te frena emocionalmente y socialmente y no te deja ser algo que tú quieres ser. Este autor mencionaba que existen diferentes estilos de vida que nos permiten alcanzar la perfección dentro de una sociedad. El primero era el tipo dirigente. Este es una persona que tiene poco interés social, es decir, como que es una persona retraída, se aleja un poco de la sociedad, este, como que no le interesa mucho socializar con las personas, se aísla, no le interesa nada, solo él y ya, está en su mundo. El otro es el tipo obtenedor, es decir, toma en lugar de dar. Quiere que todo el mundo le dé, pero no hace nada para conseguir esas cosas. Es como que muy flojito, entonces una persona que quiere que todo le llegue solito, pero no hace nada, no se esfuerza para conseguir sus propias metas. El otro es el evitativo. Escapa de los problemas de la vida y no participa en actividades constructivas desde el punto de vista social. Es decir, a lo mejor tiene diferentes problemas personales con su familia y todo, pero pues prefiere mejor aislarse a poder resolver sus problemas y tampoco le interesa socializar. Es evitativo porque prefiere evitar a las personas y él en su mundo. Y el otro es el tipo socialmente útil, que pues en realidad este es el que nosotros debemos poner en práctica, según este autor, para pues alcanzar la perfección personal en sociedad, que tiene, pues es una persona que tiene mucho interés en actividades sociales, es decir, pues una persona que tiene actividades sociales, pues es que es muy platicadora, tiene muchos amigos, le interesa salir, conocer, aprender, poner en práctica, etcétera. Y bueno, como actividad del día de hoy en nuestra primera clase, ustedes van a realizar en su libreta un ejemplo de cada uno de los mecanismos de defensa de la teoría de Sigmund Freud. En el video, un poquito antes de esto, yo se los mencioné. Entonces van a buscar un ejemplo de cada uno de ellos y lo van a anotar en su libreta. Bueno, esto sería todo por la primera hora. Nos vemos en la siguiente hora, que es en un ratito.